o bien mover a los maestros para que la gente de los pueblos más alejados de Begas puedan ir a la escuela. Hablan de servicios de taxis, de los servicios de autobuses, pedir que cambien a las compañías. O sea, el esfuerzo, al menos intelectual, que hace la República en general por la cultura es bestial. Respecto a el tema de la política de escuelas, se duplican. En el año 32 se duplica el número de escuelas que había en España. Y decía el que era ministro de Educación que quedaban otras 7.000 para que todos los chavales tuvieran derecho a la educación. También tiene una política clara de concentración de institutos de enseñanza media, que luego en los años 50, al igual que las políticas de pantanos, vienen sobre todo de la época de la dictadura de Primo de Rivera, se van recogiendo por los sucesivos gobiernos del dictador Franco, ¿no? Y otra de las cosas que hay que alabar, el proyecto sale en esta época, de Marcelino Domingo, entre otros, es el de las misiones pedagógicas. ¿Qué son las misiones pedagógicas? Son misiones o envíos de personas que quieren enseñar o que quieren mostrar a aquellos sitios más recónditos, o aquellos sitios de peor orografía, aquellos sitios más lejanos de los panoramas, de los escenarios culturales normales de España, llevar la cultura en el sentido amplio, desde el teatro al cine, a la poesía, a todo. Entre las misiones pedagógicas está, por ejemplo, La Barraca, la compañía de teatro de García Lorca, que se movió por todos los sitios. En las misiones pedagógicas, aquí, en nuestra Cabrera querida y en nuestra Sanabria querida, estuvo Josefina Aldecoa, recién licenciada en Magisterio. Debió de gustarle y privarle tanto esta tierra que ella anduvo siempre ligada a estas tierras, ¿no? Leonesos sanabresas o como queráis. Eso supuso llevar cine a sitios donde no había ido el cine nunca. Eso supuso llevar menús, llevar sal, llevar productos como en zonas como el tomate, como el pepino, cosas que no conocía habitualmente la gente porque no salía. Estamos hablando de 1930, que fue antes de ayer. Uno de los ejemplos siempre que ponen es las Urdes, pero aquí las comarcas nuestras de la montaña están... Vamos, pues te os voy a contar. Y como estas hay 1000 más en toda España, ¿no? Yo en Sanabria conocía al nieto de una señora que lo habían llevado al médico, era un poco ya más tarde, eran los años 40, por un camino que, bueno, si alguno conocéis la zona por donde está la laguna de Carros, por ahí se salía antes de Sanabria, y la sacaban y me decía el chico este, le decía a mi padre, mi abuela, dice, qué grande es el mundo fuera de Sanabria, porque nunca había subido hasta allá. Ella había hecho su vida allí, por Ribadelago, que era por donde se movía, San Martín, Ribadelago, San Martín. No conocía más, no había estado. Bien, otra de las cosas que salen, bueno, de las misiones pedagógicas podríamos hablar mucho. Hay algunos documentales, yo no me canso de leer, de ver, del esfuerzo que se hace en esos momentos por dotar de un salario digno a los maestros y por dotar a cada pueblo de una escuela y de medios para que esa escuela funcione. O sea, llegan bolas del mundo, llegan reglas, llegan mapas para colgar en la pared, no sé cómo enseñarían antes. Y llega sobre todo la pedagogía krausista, ¿no? El trabajar la escuela activa. Vamos a estudiar el río, vamos a estudiar los peces, pero vamos a estudiarlos en nuestro entorno. O sea, estudiar aquí el besugo puede ser muy interesante, pero lo mismo si estudiamos la trucha, porque los chavales conocen el río, aprendemos más. Lo mismo si para aprender geología o para ver lo que es la erosión, la podemos explicar en clase, con la pizarra, pero si salimos al río, la vemos. Si vemos la montaña, la vemos. Esa es la idea. ¿Habéis visto La lengua de las mariposas? Bueno, con todo el toque que pueda tener almibarado y dulzón y todas estas cosas, ese es el modelo de escuela que se hacía, que es el modelo de aquí de la Fundación Sierra Pabla, que hemos tenido de la Institución Libre de Enseñanza. Ese es el modelo de escuela activa, de la pedagogía activa de principios de los años, de principios del siglo pasado, de 1910, 1908, las escuelas suecas, las tablas de gimnasia, el mens sana in corpore sano, ese tipo de cosas se está trabajando. ¿Qué más cosas importantes hay en ese proceso constituyente? Todo el tema de la cuestión social. Semana Trágica de Barcelona no estaba tan lejos, todos los problemas, las algaradas que había habido con las huelgas generales. Entonces, se busca intervenir en el desfase que hay entre trabajadores y obreros, ¿no? Nace la ley de jurados mixtos y la ley del contrato de trabajo. Los trabajadores tienen que tener un contrato escrito para que no se diga que no se quiere. Y es un contrato que es susceptible de ser registrado, y es un contrato que se puede llevar a juicio, y es un contrato que se puede presentar a la autoridad laboral. Y los jurados mixtos es una manera de prevenir conflictos. Hay jurados mixtos por el mismo número de patronos
que de obreros, lo que se llama hoy la conciliación laboral, o los servicios de mediación y conciliación laboral, ¿no? Que eran mixtos, de representantes de obreros y de trabajadores, para que ellos decidieran sobre los conflictos y no llegar a la vía judicial. Otra de las cosas que se intenta solucionar en ese momento es la cuestión agraria. En principio se crea algo parecido también a los jurados mixtos y se empiezan a crear las líneas de expropiación que luego se intentará hacer la ley de reforma agraria en el año 32, que cuesta muchísimo aprobar y que luego será derogada por el gobierno, por los gobiernos del bien en negro, ¿no? Y otra de las cuestiones que hay que abarcar es la militar. Hay que reformar el ejército, porque el ejército, con las guerras de Marruecos, que no fueron solo las de las de aquellas a las que puso fin el dictador Primo de Rivera, no es solo el desastre de Anoa, es que vienen de mucho antes, ¿no? Y vienen desde finales, pues desde que se firman, desde finales del siglo XIX y sobre todo desde 1907-1909, cuando los acuerdos de protectorado con Francia. ¿Qué es lo que se hace en la cuestión militar? Por eso tienen tanta manía Manuel Azaña. Bueno, pues decide licenciar a la mitad del ejército, ¿no? Les da la posibilidad a los generales de licenciarse con la paga completa por determinado tiempo. Luego aquellos que se quedan allí y retener los escalafones. Primar unos militares profesionales. Él había hecho bastantes estudios sobre el tema militar en Francia, también durante la Guerra Mundial y bueno, a nivel político, ¿no? Para arbitrar un ejército más moderno, un ejército al servicio del pueblo, un ejército que no intervenga en política. Daos cuenta que aquí en España el ejército estuvo interviniendo en política de manera más o menos continuada hasta el 23 de febrero del año 81, que eso fue antes de ayer. Luego muchas veces se nos llena la boca hablando de temas actuales o de otros gobiernos que están ocupados o estuvieron ocupados por militares o eso. Entonces, bueno, mucha prudencia también con todo este tema. La idea del gobierno provisional y después del primer bienio republicano es que el ejército esté al servicio del Estado, de la República, no que sea un poder por sí mismo y no que sea un poder factus que pueda hacer. Por eso, bueno, pues en su momento, digamos que dispersan a los generales. Vamos a ver. Esto sí que se ve. Con todo esto, con todos esos debates que se llevan a la Constitución, también el de las Fuerzas Armadas, se consigue que se apruebe la Constitución. La aprobación en el Parlamento, que eran 441, 441, si lo sumáis, los diputados que había, están 368 a favor, 0 en contra y 89 que se van fundamentalmente por el tema de la cuestión religiosa, entre ellos los de la derecha liberal republicana, parte de la gente del Partido Radical, Republicano Radical, del LRUS, algunos de los nacionalistas y toda la gente de la minoría monárquica. Esas son las partes de la Constitución. Si la comparáramos con una Constitución moderna, podríamos coger la Constitución de Italia o la de la República Federal de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, veríamos que más o menos tienen esos apartados. Esta Constitución influye muchísimo en todo el constitucionalismo moderno de después de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa. Como veis, derechos y deberes de los españoles, la ahora se llama derechos fundamentales, organización nacional, el Estado, disposiciones generales, donde habla de toda la parte de filosofía y demás. Ya os leo. Presidencia de la República, el Gobierno, como Hacienda Pública, y muy importante ahí al final del todo, no se ve, que es de garantía y reforma de la Constitución. Se crea un tribunal de garantías constitucionales, que modernamente se llama Tribunal Constitucional. Vale, bueno, esas son algunas de las definiciones que grandes profesores hacen, entre ellos Oliver Araujo de Palma de Mallorca, sobre la Constitución, ¿no? Altura técnica y académica, la llamaban la Constitución de los profesores. No hemos hablado, quizá otro día, pues podemos hablar de la gente que intervino ahí, que era gente de primera fila, ¿no? Tanto en el trabajo jurídico como en el trabajo político a favor de una democracia real en España. Moderna, avanzada y democrática. Yo siempre insisto en estas cosas. Es democrática y es más democrática que la de ahora, no sé si hay micros o no, pero bueno, estando en las fechas que estamos, lo mismo no me lo tienen en cuenta. Porque el presidente de la República, que era la más alta magistratura del Estado, lo podían elegir los españoles o sus representantes. Hoy no. Hoy sabemos el jefe de Estado que tenemos y sabemos
quién va a ser el siguiente, y sabemos también quién va a ser el siguiente. O sea, si a Juan Carlos le pasa algo, va a ser Felipe, y si a Felipe le pasa algo, va a ser Leonor, y cuando Leonor tenga niños, será. Y hoy tenemos esa certeza, no podemos elegir al más alto representante del Estado español, que es el jefe del Estado, que hoy es Juan Carlos I. Ahí tenéis la primera página de la Constitución, de las Cortes Constituyentes. Este de acá es Besteiro, que es el presidente de las Cortes, y aquel de allá es Alcalá de Zamora, que en ese momento, después de aprobarse la Constitución, había pues toda la parte de las normas del derecho transitorio permitían elegir en el mismo actual presidente de la República. Luego va al Palacio de la República, lo que es el Palacio Real de Madrid. Hay un vídeo recuperado hace poco que se distribuyó el año pasado, hace 2 años, no recuerdo con qué periódico, posiblemente con Público, posiblemente, pero no lo sé. Con ABC a lo mejor. Y sale todo lo que es el paseo de cómo va desde lo que había sido presidencia de gobierno a Palacio. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esta es la comparación, ha sido un desliz, pero no me pude resistir a ello, sabiendo el foro. Esa es la portada de la Constitución. La anterior es el facsímil. Esto es la primera página de la Constitución de la República, en la que se guarda la noble. Tiene pastas de bronce y de cuero, y esa es la noble. Y esta es la del 78. O sea, la edición noble de la Constitución de 1978 tiene esa primera página. Es lo que hay. Yo no quiero decir más, no quiero decir luego en el debate si queréis, que si no sé quién es heredero de tal, que si yo te vi primero, que si... Pero es lo que es. Evidentemente está muy maquillado. A partir de 1981, a partir del 24 de febrero del 81, todo este tipo de cosas tuvieron muchísimo cuidado. Y entonces desaparecen esos símbolos. Pero hay que la veáis. Bueno, aquí se ve, mira, se lo llevas a ver, pero lo pongo antes. Es un resumen de lo que hablábamos antes, ¿no? De las grandes reformas, cómo se mantienen durante el primer bienio en el que gobiernan los republicanos de izquierdas y los socialistas. Pues como ahí no se ve nada, no os contaré nada. No, ahí no hicieron nada. Nada, bueno, era incidir en lo mismo. Os hablaba de las grandes reformas republicanas separadas. Volvemos, si eso la de antes. Y a mayores, no sé por qué se ha juntado tanto. A mayores, contaros eso, bueno, los artículos que hemos estado viendo. El Estatuto de Núria, que hay ese desfase cuando lo aprueba Cataluña y luego lo remite a Madrid o lo remite al Estado, al Parlamento, para que se debata sobre él. Se republicaniza, porque el Estatuto de Núria hablaba de federalismo, y entonces se republicaniza la Constitución republicana del año 31. Y se habla del Estado integral y, bueno, pues se permite, ¿no? Los catalanes lo reciben con muchísimo júbilo. De hecho, en nombre del gobierno va, entre otros, Manuel Azaña, le hacen un recibimiento y hay fotos allí con el presidente de la Generalitat y tal. Todo el tema educativo que habíamos visto, el voto femenino, las cuestiones sociales, se elevan a rango de ley aquellas normas que habían aprobado el gobierno provisional, que son, ahí lo veis, del año 31, aprobado por el gobierno provisional, y en febrero del año siguiente son validadas con rango de ley. Oye, perdona, ¿qué es Núria? Se llama el Estatuto de Núria porque lo aprueban en un sitio de Gerona que se llama Núria. La Virgen de Núria en el lago, en el santuario de Núria. O sea, que no sé exactamente qué pueblo está, pero a lo mejor tú no lo puedes llamar. Se llama así. Sí que hay un lago cerquita y no estuve nunca. Pero sí. Por eso se llama el Estatuto de Núria. Igual que en su momento el estatuto que se intentó aprobar en el País Vasco, lo que pasa que era un estatuto totalmente antirrepublicano y fue desechado por las Cortes y se les devolvió porque hablaba de tradicionalismo, hablaba de carlismo y hablaba de misa diaria. Entonces el gobierno republicano lo devuelve a las autoridades vascas, ¿no? Para que hagan otro. Y a ese estatuto se reúnen en Estella, ese preveía la unión de Navarra y del País Vasco, y se conoce como el Estatuto de Estella. Por eso luego hay intentos más modernos, ¿no? De no sé qué, de Lizarra y tal. Son todo
y en vocaciones. La ley de reforma agraria se aprueba, tarda muchísimo en aprobarse, y se aprueba poco antes de la última crisis de gobierno que hay en este bienio, que es cuando separan del gobierno del mismo, entienden que ya ha acabado la época de reformas y Alcalá Zamora le retira la confianza a Manuel Azaña. Poco antes, eso es en verano en septiembre del 33, poco antes habían conseguido aprobar por fin la ley de reforma agraria, con lo cual no tiene casi tiempo de entrar en vigor. Sí que había entrado en la parte de la reforma agraria aprobada por el gobierno provisional. ¿Qué pasa con todas estas reformas? Que claro, el bienio reformista o el bienio radical hazañista, que han llamado por ahí, radical, a ver, la literatura habla del bienio reformista, del bienio republicano socialista, del bienio socialista hazañista. Bueno, yo luego os cuento cómo lo denomino habitualmente, pero ¿qué pasa con todas estas reformas? Que no les da tiempo a materializarse. Sí está hecho el edificio jurídico, pero no hay una práctica, no hay un poderlo llevar a cabo, porque en noviembre del 33 hay nuevas elecciones, hay sucesivas crisis de gobierno, entienden que ya se ha gastado el gobierno, la manera de hacer, la república de izquierdas, se van quedando sin proyectos, salen los socialistas de gobierno, se han criticado los unos a los otros, los republicanos se van desuniendo y entonces al final hay crisis de gobierno y se convocan elecciones nuevas. Disuelve las cámaras Alcalá Zamora y se convocan nuevas elecciones en las que gana la derecha. Son las primeras elecciones en las que vota la mujer. Si en la anterior Cámara hay 3 diputadas, en esta hay 5, una de ellas por la provincia de León, ¿vale? Francisca Bohigas Gavilanes, que es una mujer del Partido Agrario, es una mujer de derechas que luego se meterá en la CEDA y que tuvo mucha relación con una asociación de mujeres que hubo aquí en Astorga, que eran mujeres católicas y conservadoras, que se trabajaba mucho el tema de, sobre todo trabajaban en alfabetización y concienciación política, ¿no? Para intervenir en la línea de los sindicatos agrarios, sindicatos católicos, ¿no? De participación desde ahí, y bueno, obras pías y cosas de ese tipo. Ella estuvo luego en León y luego fue inspectora de Hacienda y parte del diseño de la educación franquista, parte viene de lo que fue la sección femenina o las ideas de Falange, y ella es parte activa de todo esto, de la idea católica, conservadorona y de la mujer en casa, sí con derechos, pero en casa con un papel muy concreto. Tal vez otro día podamos hablar de eso, porque es digno de escuchar. No se nos ve. Etapas de la República. Bueno, a cada uno que leáis hay muchas. Yo, para mi trabajo, estoy haciendo la tesis. Querría decir, estoy terminando la tesis, pero solo tengo 300 páginas y por una cara, que es un poco. Entonces me hace falta mucho más. Tengo analizado solo los núcleos grandes de población y algunos como muestra de los pequeños de León, con lo cual me queda mucho. Hay muchos nombres de muchas personas que creyeron en la democracia, que salieron elegidos, que todavía no se ha dado a la luz, que están durmiendo el sueño de los justos en las actas municipales y que yo, bueno, pues me he propuesto el reto al menos de sacar el nombre y poner si sé la afiliación política y 4 cosas más si consigo encontrarla. Bien, independientemente de eso, yo trabajo, o en los trabajos o en alguna de las publicaciones, siempre con esas fases en la República, ¿no? Ya hemos hablado de todas: la gestación en el año 30 hasta abril del 31, que se consigue, la proclamación y el gobierno provisional desde el 14 o el 13 de abril hasta la Constitución, los gobiernos constitucionales, en los que tenemos de 3 tipos: el primero, el bienio republicano-socialista, o el bienio hacenista o progresista, que os decía antes, hasta noviembre del 33, luego el bienio negro o el bienio radical-cedista, donde empieza a formar gobierno Lerroux, que es republicano, del Partido Republicano Radical, pero en un momento pacta con la CEDA y mete ministros de la CEDA. Eso es lo que va a provocar, o el detonante último de la Revolución del 34. El que haya ministros que no han jurado la Constitución, que no han jurado lealtad a la República. Hay una ley de protección de la República que se da en el año 32. Las primeras desafecciones a la República Española empiezan con la Sanjurjada, el intento de golpe de Estado en agosto de 1932, y acto seguido se aprueba una ley para la defensa de la República. Ya había habido un decreto del gobierno provisional
para la defensa de la República, pero se eleva a rango de ley. Es una ley muy chiquitita, pero muy clara. A toda esta gente se le achaca, a la gente de la CEDA, se le achaca que no ha apoyado a la República, que no son republicanos, que tú puedes ser católico, como decía Valle Inclán del Marqués de Bradomín, puedes ser feo, católico y sentimental, pero tienes que ser republicano, como Alcalá Zamora. Era católico, de misa diaria, era conservador, era terrateniente, era rico, pero era republicano. O como le pedían a Maura, que también lo era. Pues la gente de la CEDA no lo es, está siempre bailando entre dos aguas. Y si veis la propaganda política de la época, que yo no la traje porque no, tengo alguna, incluso de la ciudad de Astorga, ellos lo que quieren es revertir el régimen. De hecho, hay una contrarreforma, o paralizan todo aquello y quieren intentar cambiar, modificar la Constitución para poder hacer otra cosa. La idea suya es llegar a un directorio militar, por eso luego lo tienen tan fácil los militares. Que sepáis también que el máximo dirigente de la CEDA se presentó en las elecciones del año 36, también por la provincia de León, pero como él era salmantino, hay un discurso publicado en Diario de León, en el que él saluda a los leoneses como leonés del sur que es y tal, y pide el voto para él, para Francisca Bohigas y demás. Él también renuncia, yo os decía antes, al escaño, y se queda con el de Salamanca. Más cosas que del bienio negro termina por pura esclerosis, porque hay un escándalo de corrupción terrible, el del extraperlo, que sonará a todos al menos. Bueno, pues es un tema de corrupción pura y dura, de pesas, de medidas, de dinero, de compras en B, en fin, algo que nos suena desgraciadamente a todos. No sé si tenían sobres de aquella y circulaban los dineros en sobre o no, pero seguramente paquetes. Yo he leído paquetes y algunas de las revistas muy ácidas hablan de paquetitos y tal. Se llama extraperlo porque los artífices o los testaferros que se utilizaban eran un tal Strauss y un tal Strauss Perle, que venían de, si no me equivoco, de Holanda. A introducir la ruleta. Y a introducir la ruleta, y con todo eso había por detrás de todo. Desde abastos, daos cuenta que estamos en un momento en el que España es una España agraria, es una España pobre, es una España inmersa en la crisis mundial, la de la quiebra de la bolsa del año 29, que un poco más tarde. Es una España con la peseta devaluada, la peseta se devalúa como un 20% al día siguiente de proclamarse la República, en fin, bueno, solo Francia apoya al gobierno de Blum, hay un cúmulo de despropósitos. Una tercera fase constitucional sería la que yo os pongo ahí como la victoria del Frente Popular, que sería el nuevo gobierno del Frente Popular, que duraría desde que son las elecciones, o desde que se constituye el gobierno, que son en febrero del 36, hasta el alzamiento militar, ¿no? Hasta la sublevación militar, aunque ellos intentan mantener la ficción de gobierno. Realmente hay un vacío de poder. Los meses, esto es verano, en Madrid tenía que hacer mucho calor, los militares se ponen y se sublevan y se ponen de guerra, y esto no puede ser. Pero en este ponte bien y estate quieto, quizá los gobiernos de la República, entre ellos Casares, Quiroga, a lo mejor se descuidan un poco, o tienen falta de tacto, o piensan que va a ser como el tema como la Sanjurjada, y se les va la cosa de las manos porque ya no pueden controlar España en agosto, ¿no? Cuando se lo empiezan a plantear, los primeros 15 días de julio, yo creo que son de despiste generalizado. Hay un montón de negociaciones, entre otros está Salvador de Madariaga, que era el ministro ante la Sociedad de Naciones, intentando negociar paz, intentando buscar mediadores para que impidan, primero, que no venga Sanjurjo para acá y que quede paralizado todo este tema, ¿no? A Sanjurjo le condenaron a muerte, eso nos lo había comentado antes, pero le indulta. La República había sacado la pena de muerte de la Constitución, y una de sus ideas es hacer una república de todos y mostrar la bondad de la República, la bondad del derecho de un sistema que funcione. Entonces le conmuta la pena de muerte y le exilia. Pero él había estado desde entonces tejemanejeando para poder volverse exilio en Portugal, para poder volver aquí a España de manera subversiva, a levantarse contra la República, ¿no? Su idea es siempre un directorio militar tipo del de Primo de Rivera, que debió de ser una época dorada para los generales. Bien, con la sublevación militar, que intenta ser un golpe de Estado, que es un golpe de Estado fallido, la resistencia popular, la resistencia de la República, de parte del ejército, genera que tenga que haber una guerra, o que la República, ya os digo, intenta dar normalidad. Es muy curioso, trabajando documentos políticos y documentos jurídicos de la República, ver cómo la República no declara el estado de guerra hasta finales del año 38, porque entiende que es una agresión ilegítima y apoyada por extranjeros, por los poderes fascistas italiano y alemán, fundamentalmente. Entonces,
se resiste a declarar el estado de guerra, aunque realmente hay una guerra, se habla de guerra en todos los sitios y en todos los momentos, ¿no? Pero hasta eso tiene ese pudor, ¿no?, jurídico de declarar la guerra en su propio estado, porque entiende que es un conflicto externo, que es una agresión que viene de fuera. Alemania, la Legión Cóndor, los italianos con el Corpo de Truppe Volontarie, los que saben italiano, que nos lo digan. Dentro de la guerra, de lo que es el estallido de la guerra, ya os digo, cuando se tiene conciencia de guerra, realmente es septiembre del 36, ya en agosto algunos, pero realmente en septiembre del 36 se tiene concepto de guerra, y cuando se empiezan a organizar los sublevados y crean un gobierno y crean una junta militar y demás, que al principio están bastante despistados porque pensaban que iba a ser un paseo militar o que el tema de la resistencia armada podía durar 15 o 20 días, un mes. El gobierno republicano empieza a tomar medidas, ¿no? Empieza a cambiar los gobiernos, se empieza a unificar, en principio se trabaja con milicias, se va trabajando todo para que haya un ejército popular que sea el que detenga. Bueno, pues, tampoco era el tema de hablar de la guerra, sino de la república, de todas las expectativas que tuvo la guerra. Y luego yo creo que es muy importante hablar del Frente Norte, os lo decía al principio. El Frente Norte tiene una línea de contención importantísima en la provincia de León. La república no se acaba en León el día 21 o el día 22 de julio, cuando consiguen dominar León capital, cuando cambian el gobernador civil, cuando todos los ayuntamientos, Astorga, Ponferrada, Yablino, están controlados. No, 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 hay una república, y hay una república que produce documentos, y hay una república que lleva su capital tiene tres capitales, como el viejo Reino de León, ¿no?, que tenía una capital religiosa en Santiago de Compostela, una capital política donde residían los reyes León, y una capital militar, Zamora. Pues ahí pasa igual, tienen Pola de Gordón, tienen Villamarín y tienen Busdorno. Y hay gobierno y hay órganos, que es el Consejo Interprovincial de Asturias y León primero, y luego el Consejo Revolucionario de Asturias y León, que es el que mantiene la vida o viva la república en terreno leones y asturiano. Este es uno de los boletines, bueno, que hay, luego lo traje para que echaréis un ojo, de las publicaciones que hay del boletín de guerra de aquí. Esto está publicado en Busdongo. Pone Villamarín, pero la imprenta estaba en Busdongo. Se va llevando todo allí, por si acaso hay que evacuar, hay que llevarse los papeles para el otro lado del pueblo. Iskra, la revista del Frente, también. Otra, que se llama Vales Rojas. Entonces la república se mantiene viva. En algunos momentos es casi un tercio de la provincia, pero cuando se estabiliza el Frente en el 36, en septiembre del 36, queda casi un cuarto de la provincia de León leal a la república, siendo republicana. Desde aquí de Astorga está más lejos, pero desde León es que Pola está al lado, Matallana de Torío está al lado, Matueca, es que se van viendo las líneas de frente. Hay toda una arqueología de trincheras, que es otro de los potenciales que tiene esta provincia, que está sin hacer, y hay que recuperarlo históricamente. Como potencial también, no solo turístico, histórico, etnográfico, de todo. Hay casquillos todavía por ahí. Este año tuve la suerte de estar en el búnker que hay encima el búnker de Arbolella, que está en el puerto subiendo, ¿cómo se llama el puerto? Puerto de Tal, allí por encima de Cofiñal y demás, y es alucinante, es un nudo de hormigón. También conozco los que hay en Serrilla y al lado de Matallana de Torío, ahí estuvo la línea del Frente, y es otro de los valores que tenemos poco explotado, ¿no? o que tenemos poco conocido, cómo se resistió aquí, cómo fue zona de guerra. Aquí sí que hubo guerra, en otros sitios solo hubo represión. Aquí en León, en la provincia de León, hubo guerra, dependiendo de las zonas. ¿Cuándo cae eso? Pues en el 21 de octubre del 37 toma razón. Lo digo para conocimiento o como chascarrillo patriotero, si queréis. Lo último que cae son las colinas de Canseco, ya había caído Gijón, caen las colinas de Canseco y si conocéis la zona de Villamarín, pues por el Cerro Millaro, ¿no? Es lo último que cae. En una de esas trincheras de por ahí hay un batallón dedicado al capitán Lozano, que era el abuelo del anterior presidente del gobierno, que era de filiación socialista. Después de todo eso, la provincia de León tiene una importancia, también por la orografía, también por lo que había sido. Si viéramos la gente represaliada, la gente que está en el maquis, hay un montonazo de maestros metidos ahí. De maestros de filiación republicana, de filiación anarquista, de filiación socialista, también comunista, que más tarde. Y luego mucha gente que no está politizada, que más tarde se mete por ahí. La primera resistencia republicana organizada es la Federación de Guerrillas de León, Galicia, y ese modelo se va a exportar a toda España.
Ahí hay un erudito sobre el tema, que es Secundino Serrano, que es un placer escucharlo hablar, porque sabe por todos los pelos, por todos los poros, por los zapatos, por la ropa, y yo tuve la suerte este verano de ir con él por Voz Nuevo también a ver algunos de los refugios de los maquis que había por allí, atrincherados. Un placer, no sé. Bien, voy a ir acabando porque ya lo sé. Que es tarde, y además me puedo enrollar mucho. Bien, hemos visto lo que era la República con sus máses o con sus menos. La República, os comentaba, que no declara el estado de guerra, que intenta revertir las cosas, intenta negociar desde el principio. Hay un libro de finales de los 90 de Paul Preston que habla de la República Española, o la Tercera Vía o algo así, no recuerdo cómo se titula, que habla de todos los esfuerzos que se hacen desde el gobierno de la República por intentar hallar una solución negociada a la guerra, ¿no? Por salir adelante, por parar el marasmo y demás. El Estado de Derecho, la defensa jurídica del Estado, de la participación de los ciudadanos de la República, se contrarresta con lo que va a venir después. Ahí la instrucción reservada número 1, no sé por qué no se ve, pero es de mayo de 1936, es la instrucción reservada que se pasaron los militares conspiradores. Es gráfica por sí mismo. Son las recomendaciones que da. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible a un enemigo fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos desafectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Y esto fue lo que hicieron. Desde ahí, o desde el 17 de julio en algunos sitios, hasta 1975, por lo menos. Hasta octubre, noviembre de 1975. Podríamos hablar más, porque la DGS siguió bastante activa hasta el año 77-78. En Sol, hablas con gente todavía en Madrid, de la Dirección General de Seguridad, y te lo dicen todo. Para los rojos, las palizas para los rojos, en el sótano de abajo, en el último. Bueno, aquí podemos hacer un chascarrillo que se te ponen los pelos de punta cuando te cuentan lo que les hacían o cómo los trataban, o cómo los bajaban las escaleras. Entonces, bueno, eso lo dijo Emilio Mola, el que firmaba como el director. Esa es la idea. Aquí caemos bajo, o le cae en la provincia de León, bajo mandato de Saliquet, que era el que estaba en Valladolid, y repite esto: el bando declarando el estado de guerra. Es alucinante. Se gobierna, se pasa de una constitución, del gobierno de los ciudadanos, al gobierno de excepción, a través del derecho militar, por bandos de guerra. Eso es muy curioso. En fin. ¿Qué hace la República para defenderse, entre otras cosas? Pues entre otras, esa. Llevar cultura a las trincheras. ¿Habéis visto la película de Ay Carmela? Aunque sea también un poco ñoña y un poco así. Es cierto, sigue manteniéndose algo parecido a lo que eran las misiones pedagógicas, son las misiones culturales del frente. Para que la gente esté entretenida, para que la gente aprenda, hubo un montón de gente que aprendió a leer, para poder mandar 4 notas a su familia. Es alucinante. Bueno, esos son los versos de Miguel Hernández, la de Vientos del Pueblo. Esa es una de las maneras de defenderse. Evidentemente hay guerra, hay sangre, hay muertos. Pero la idea de seguir construyendo el Estado dura hasta el final. O sea, cuando ya está perdida la guerra, a finales del 38, a principios del 39, se sigue trabajando así. Es alucinante. Y luego vino lo que vino. Desde el año 36, en algunos sitios, hasta el año 75, por ser bueno. No se aplica la pena de muerte, pero no se deroga formalmente hasta la Constitución del año 78. Con lo cual hay condenas a la pena de muerte, yo las he visto. Cuando estudié en la facultad, trabajábamos. Y la pena de muerte no está en vigor, salvo para temas militares que ahora se han excepcionado hace poco. ¿Sí me mataron? Sí. Él lo tuvo, dicen, él, a ver, no es el tema de hoy, pero como chascarrillo, él tenía demasiado nivel como para estar con la Junta Militar en Burgos, entonces él ejercía en Salamanca, iba y venía, ¿no? Porque como aquella era la zona de Mola, iba mucho a Burgos, pero él firmaba, escuchaba misa y mientras desayunaba, después de la misa en ayunas, como Dios manda, como Carlos V, en Yusi, firmaba las sentencias de muerte. Y las firmaba él personalmente, y lo reconoce en alguno de sus diarios, que no sé dónde están porque no aparecen por ningún sitio. Y sus colaboradores más cercanos lo cuentan, al menos al principio, y él las firmaba personalmente. Tienen delitos de sangre, o sea, esto es así.
Yo tengo una hija, os lo decía antes, tengo una hija de 13 años que hay veces que te pregunta cosas de estas y tal, y dices, es que en Alemania no están orgullosos de Hitler, pero ni siquiera un 10% de la población, o yo por lo menos no conozco gente que tal, las calles no se llaman. Es que aquí hubo una dictadura muy similar y que duró mucho más tiempo. Evidentemente no hubo un tema racial, que si los judíos, bueno, podemos hablar con los gitanos, por ejemplo, podemos hablar con los rojos, que eran rojos todos, desde los masones eran rojos, Alcalá Zamora, que era de Misadea, era rojo, el general Escobar, que fue general de la Guardia Civil, que defendió Barcelona por su juramento, porque él era católico y él había jurado lealtad a la Constitución y le parecía que no podía vulnerar eso, lo fusilaron en Montjuïc. Bueno. ¿El caso Burgos en qué año fue? El caso Burgos en el año 75, estando él ya de aquella manera. Bueno, mataron a varios. A 5. 3 de ETA y 2 del FRAP. Uno del FRAP de tiro del Palancar de Manzanares. Uno se ordenaba de la y eso no sé. Pues más de lo que había contado. Ahí sí un cacho del Frente Norte, casi siempre sale menos de lo que es. Para temas de Frente Norte, aquí en León, aparte de Carantoña y Sen, Javier Rodríguez, son los que más documentado lo tienen. Y Secundino Serrano también en alguna publicación con Venceslao. Ahí veis unos mapas del Frente Norte, la zona de San Emiliano, de León. Una de las batallas importantes estuvo ahí en la zona de San Emiliano, donde Peñaviña, hay trincheras, quedan por ahí. Estos son mapas de la exposición que hubo hace poco en el Ayuntamiento de León y que tuvieron itinerante por toda Asturias, donde sí que están valorizando de alguna manera aquella resistencia, aquella lealtad a la democracia y a la República. Bien, pues para acabar ya quiero enseñaros eso, que refuerza lo que os comentaba, ¿no? No es que yo os cuente que existió el Consejo de Asturias y León y que tenía una función meramente desdibujada y tal. Durante un año son muchos días, un año es mucho tiempo y es mucha gente la que vive ahí. ¿Qué pasa con Asturias? Que queda, como todo el Frente Norte, que queda aislado. El Frente Norte tiene 3 núcleos, uno el País Vasco, otro el sector castellano, un poquito de la provincia de Burgos, un poquito de la provincia de Palencia y la provincia de Santander, que además tienen un consejo interprovincial y un sector, el asturiano o el asturleonés, que tenemos ahí. ¿Por qué todos estos sectores? Por geografía, evidentemente, por orografía y porque había habido intentos de crear algo parecido a estatutos de autonomía, estatutos regionales, ¿no? León había habido el proyecto de los conservadores con lo que era Castilla la Vieja, también lo hubo con Asturias, no se definió ninguno, pero ahí bueno, se juntan los que estaban. Y ahí veis billetes los que emitieron. Aparte de estos hay unos que se llaman los belarminos, que son muy curiosos, que son los que están firmados por Belarmino Tomás, que son papeles al final, cuando ya no tienen ni papel para imprimir papel moneda, pues son desde sellos firmados por Belarmino a billetes hechos a mano firmados por Belarmino, sellados con lo que se ve en la película de Libertarias de la Patata, es cierto. Tengo por aquí nombramientos de actas de diputados, de los diputados leoneses de aquella época, y los sellos se aprovecharon todos, porque se conformaron con quitar la corona y ya está. Bien, yo quería acabar, ahí en algún sitio pone Ucronía, y yo quería acabar con esto, que dice: ¿qué hubiera pasado en España si el último parte de guerra hubiera sido como ese? En el día de hoy, el cautivo desarmado del ejército faccioso han alcanzado las tropas republicanas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El presidente de la República, Manuel Azaña. Madrid, 1 de abril de 1930. Yo siempre me lo pregunté. Tuve la suerte de leer el libro de Jesús Torbado, ese que ven ahí, se titula En el día de hoy. Fue Premio Planeta en el año 76, y yo, como él, siempre Jesús Torbado también es leonés. Y yo también me lo pregunto así: ¿qué hubiera pasado si en España se hubiera mantenido la República? Si la batalla del Ebro, no os voy a estropear el libro, pero bueno, allí el punto de inflexión es la batalla del Ebro, y consiguen dominar España. Él habla de que a lo mejor habían entrado los republicanos, los aliados, después, porque claro, no se podía tolerar que Hitler avanzara hacia aquí después de la guerra, ¿no? ¿Cómo sería España? A lo mejor la Constitución esta de 1931 había sido, que lo fue, el modelo para las constituciones de después, pero a lo mejor el régimen político, la manera de hacer las cosas, la manera de organizar los partidos, los parlamentos, la ley de educación, la ley de reforma agraria, las leyes laborales, a lo mejor habían sido el referente de todo.
Puede ser, no lo sé. En su día fue la constitución más avanzada, socialmente más avanzada, más democrática de toda y de Estados Unidos, vamos, del mundo occidental. Ahí podemos ver, por hablar de historia y memoria sin entrar en más, iconos. El Guernica, la rubia, esa pesetina, es la peseta de 1937, por eso las pesetas se las llamaba rubias, la primera que hubo fue esa. La rubia es producto de la República. Sale la chica, que es rubia, y la peseta es rubia. Y luego, como reflexión, antes de acabar, no sé francés, pero ahí pone algo así como Place del Republicano Español. ¿Cuántas plazas de los republicanos españoles tenemos en España? ¿Cuántas calles dedicadas a Manuel Azaña? ¿Cuántas plazas de la Segunda República? Aquí tenemos una calle que se va a abrir, menos mal. Por supuesto también en León, ponerla a Miguel Castañona. Pero sigue Alcázar de Toledo, y Piloto Real. Los Pilotos Real estaban en la Legión Cóndor, pero la Legión Cóndor fue la que bombardeó Guernica, tenía la sede en la Virgen del Camino. ¿Cuántas hay así? Valderas. Valderas tiene Plaza del Alcázar, Generalísimo, tiene todavía la plaza del Ayuntamiento está en Generalísimo. Calvo Sotelo, tiene... Eso por ir aquí cerquina. Y Rodrigo está en un momento a los caídos todavía. Está más cerca. Está más cerca, ¿no? Te lo digo de Valderas porque yo ahora trabajo en Valencia Don Juan, entonces me pilla muy cerca, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuántas placas tenemos? ¿Qué pasa con las placas en los cementerios? Que los cementerios dejan de ser religiosos también en la época de la República, en el 31. Se municipalizan. ¿Cuántos cementerios tienen placas? ¿Cuántas obras hay paradas que no sé qué? ¿Qué pasa cuando manchan el monumento a Durruti? A nadie le importa. Y hablo de León, que León es un pueblo. Y vamos de guays, de democráticos, de no sé qué. Hay más reconocimiento a los republicanos españoles en Francia, que hay todo un movimiento alucinante que aquí. ¿Cómo se celebra aquí lo de la República? Si para manifestarte aquí o en León, en la Plaza del Cid, hay que andar con 1000 permisos, te piden no sé qué, y si dices que vas a hacer música porque que no puedes, que si un recital poético te dicen que no, que solo te autorizan en manifestación. ¿Pero dónde estamos? Que es 2013, por favor. Bueno, ahí yo me cuestionaba, actualmente, preguntaba eso, ¿España mañana será republicana? Os lo pregunto a vosotros, me lo pregunto a mí, España mañana, pero de verdad, no para gritarlo el 14, ¿será republicana? Con la reflexión, en frío. Y ahí os ponía aquello, ¿tenemos democracia real y participativa? ¿Esa España mañana será republicana? ¿Será una república de verdad? ¿O tendremos otro pacto para que la monarquía siga adelante y tendremos una democracia parlamentaria? ¿Estamos preparados? ¿Queremos un proceso constituyente? Y es totalmente tendencioso, ¿no? Ahí ya veis la urna con la bandera. Es totalmente tendencioso. En este caso, vengo más que como historiador, como sensibilizado con estos temas de la República. Y por mi parte, nada más. Daros las gracias por vuestra paciencia y por vuestra escucha. Y nada más. Darte las gracias en nombre de Ateneo. Abrimos un turno, no mucho porque sí, y lo primero es respetar a que está trabajando aquí. Pero así un poquito podemos abrir de preguntas. De preguntas y de intervenciones, vamos, como queráis. ¿Qué es lo que consideras tú que sería necesario para que España pueda publicar? ¿Qué es lo que ves que falta? Bueno, pues a ver, yo creo que hace falta un cambio de régimen para empezar. Eso para empezar. Siendo malo te diría que nadie lo ha visto. Dale más volumen. Sí. Siendo malo que imputen a la infanta y que eso vaya para adelante. Es poco improbable. Es triste que tengamos que depender de decisiones de este tipo. No sé si el juez Castro conseguirá, yo creo que no, porque no la van a dejar. Y posiblemente mañana se encuentre con algo como lo que le pasó a Garzón. Sí. Yo mucho me temo que por ahí puedan ir las cosas. Pero yo también pienso que si la Casa Real sigue haciendo lo mismo hasta ahora, no hace falta que estemos nosotros aquí. No hace falta que tú o yo estemos aquí hoy.
Yo creo que una de las Ya cosas... están buscando una tercera salida, como bueno. Sí, como fue Felipe. Felipe. Está presentando como el aséptico, el que además está limpio de toda mácula del pasado y ya te lo están sacando. Vamos a volver, ya hemos vivido durante mucho tiempo la estupidez esta de no, yo soy republicano, pues como carlista, pues ahora vamos a tener lo de los republicanos felicistas. O sea, yo creo por ahí por donde Yo creo que una de las maneras es sacando, entre otras cosas, como símbolo, digamos, neutro de todo tipo de republicanos, esto, desahucios, bandera republicana, protesta social, bandera republicana, reivindicación de no sé qué, bandera republicana. Yo creo que es una de las maneras de ir haciéndolo. Evidentemente hay que movilizarse y conseguir que de una vez el PSOE reconozca que es republicano, o que parte del PSOE es republicano, porque en las bases lo es, ideológicamente lo somos, te dicen, queda ahí, hombre, que en Izquierda Unida ya dimos el paso, ¿no? Estaba ahí... El Partido Socialista, desde que cogió la manita de X, se la jodió, macho. Cuando llegó a su beso ya desapareció. Yo creo que claro, ya desapareció. Ya venía de las crisis, venía de Múnich y de todo esto, ya venía una parte. El dinero este que le han encontrado a Juan Carlos puede ser todavía de... Previsiblemente sí. De aquella época. Previsiblemente mucho sí. Tenía una fortuna enorme. Hay fuentes, sobre todo... O sea, que todavía le ha quedado... Ha tenido para abrir toda su familia fuera toda la época del franquismo y todavía le ha quedado. Porque han seguido con negocios. ¿Algún amigo saudí o algo igual? Sí. Pues también Parece ser que la Casa Real funciona como comisionista de las grandes empresas españolas. Yo no tengo documentos para decir eso, pero parece ser que funciona como comisionista. O sea, yo voy, me llevo tantos empresarios y de viajes tal y de no sé qué y... Hay un libro muy curioso, Ana Sagasti, Una monarquía protegida por la censura, que eso es una joya. Pues eso no lo he leído, pero... Pues te lo recomiendo. Pero está tendré que leerlo. muy bien. Sí, parte del dinero tiene que venir de ahí. Y habla de ese rol. Pero que hay una base ahí todavía de lo que hicieron. O sea, porque nunca se ha sabido realmente lo que se llevó Alfonso XIII. Parece ser que salió con poco porque Alfonso XIII trabajaba con mucho dinero para aquí en España, digamos que era inmoral. Él tenía cuentas en Suiza y tenía negocios fuera. El negocio de armas, con todo el tema del Congo y tal, las dos monarquías trabajaron muchísimo con las armas, la belga y la española. Lo que pasa es que esos papeles están medio clasificados todavía y hay muchos documentos ingleses, hay documentos británicos. Tendrá que haber historiadores españoles, o personas, gente curiosa española, que marche a investigar a Inglaterra y traiga esos documentos. ¿Alguna otra por ahí? ¿Reflexión, pregunta? Yo quería, antes cuando estabais hablando de las últimas ejecuciones firmadas, sentencias de muerte firmadas en el 75, que no se nos olvide que 2 años después el reconocidísimo demócrata de toda la vida, don Manuel Fraga Iribarne, ordena disparar contra los obreros que salen de aquella iglesia en Vitoria. Sí. ¿Y cuántos cayeron? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. 3, 4, 5, sí. Y son el 77. Y cuando firmó Franco las últimas sentencias de muerte, el jefe en funciones del Estado era Juan Carlos. Sí, sí. Sí, señor. Es grafiquísimo. Yo es que no me pude, dije, no es ético históricamente traerlo, pero sí, pero hay que conocer los documentos. O sea, no es que yo os cuente que Franco que dejó como heredero a Juan Carlos y que Juan Carlos está y porque a lo mejor yo puedo ser tendencioso y demás, es que ese es el documento, ¿no? Y el águila, el escudo del águila es parte del escudo que tuvieron los reyes católicos y tal, pero es el escudo de Franco, de la España franquista, de la España totalitaria. Entonces, bueno, ni siquiera juraba la Constitución o que en la Constitución aparezca un capítulo que le nombra jefe del Estado irresponsable y tantas cosas más, porque además la Constitución dice que es irresponsable. Sí. Y ni siquiera ha jurado en esa Constitución. Pues respondiendo a la pregunta, la última que has hecho, que si crees que algún día seremos republicanos, pues a mí me parece que mientras cada vez que saquemos la bandera lo hagamos como así, digamos, uy, no grabes que voy a decir, no sé qué, mientras tengamos este cague que tenemos todos encima, pues creo que no, ¿no? O sea, pues ahí en el pueblo ahora tenemos la calle principal que se llama Generalísimo Franco, ¿no? Y nadie le haya quitado la placa, y en la historia tenemos un aguilucho y decimos, no enredes, déjalo que mientras tengamos esa actitud de mejor no revolver, timorato. Pues nunca. No, yo creo que por eso, las respuestas nunca. aparte de la acción política, yo, en el caso mío personal,
creo que la acción histórica, ¿no? El sacar los hechos, yo a lo mejor he sido un poco denso, ¿no? Pero sí que quería reflejar un poco lo que había sido la ilusión republicana, el Estado que nos perdimos, con todo lo bueno y lo malo que hubiera podido salir, ¿no? Pero la construcción del Estado, aunque el resultado no fue el deseado, la construcción es impecable, es alucinante. Sí, pero yo creo que el resultado, lo que siempre se repite, que estoy recién seguido, estamos todos haciendo palo, de que se cobraba mal, que las leyes no salían, bueno, pues lo dejaron bien. Claro. Fue imposible sacar esas leyes porque la Iglesia estuvo en contra. Hicieron lo imposible para que no funcionara. Y con mucho dinero. Y se frustra por una sublevación militar, no lo olvidéis. Para provenientes lo mismo. Y por un abandono internacional. Y por un abandono internacional. De hecho, Manuel Azaña... ¿Tenéis la palabra, por favor? Para no hablar entre... De hecho, Manuel Azaña... Porque la gente detrás también quiere saber. Bueno, vamos a acabar ya. Vale. Yo sí quería decir una cosa. Bueno, no viene bien. Yo ahora, por ejemplo, bueno, cuando el tema de la crisis, en todas sus vertientes, la estafa, etcétera, ¿no? Y hace poco había unos compañeros griegos que vinieron de Siriza, aquí a León, y bueno, pues yo estoy presentándoles, estoy con ellos, ¿no? Y sí que me decía, bueno, le decía yo, ¿y allí cómo os veis, no? Y dice, bueno, pues ahora mismo las encuestas nos dan como el primer partido ya consolidado, bueno, cuando está aquí en la elección, los partidos, digamos, del régimen allí, de la coalición, pues cada vez van teniendo más problemas, cada votación va yéndose gente, o sea, al final, no sé qué van a hacer, pero al final el poder lo van a tener que tomar, no sé qué van a hacer con ese poder, porque a lo mejor tienen gobierno y no tienen poder, pero bueno, van a tener que ser ellos, ¿no? En un tiempo, o se parece. Y sin embargo, claro, me decían, es que allí, bueno, pues me llamó mucha atención porque además dijeron que nos habéis ayudado muchos españoles con el movimiento de los indignados y con los mineros asturianos. Dice, pero allí tenemos una cosa distinta, allí nosotros echamos a los generales y vosotros aquí perdiste la guerra. Y toda esa ilusión que teníais se fue al perder la guerra. Entonces aquí cuando habláis de ilusión, os creéis en la ilusión, pero luego decís, bueno, nada, no puede ser, y seguís teniendo miedo. Pero, no sé, eso le puede valer a la gente mayor, la gente joven no tiene que tener miedo, vamos. Y la gente joven no tiene nada que ver con la edad, sino la gente joven la que lucha. Pero nos han metido en la cabeza lo de tú cállate, tranquilo, la mentalidad está cristiana, católica. Esa pedagogía con esa gente joven ahora de contarle que hay una psicosis. La equidistancia, no en redes. La gente que te cuenta lo de, primero eso, no, es que eso no hay que removerlo, hay que pasar página. Hay que pasarla, pero después de leerla, coño. Bueno, pero también y el rollo de la equidistancia, hoy estuvo en realidades de un lado y del otro. Sí, pero no es agresivo. Y los héroes de la democracia son el rey y Suárez. No solo mira, hay una cosa muy gráfica cuando... Bueno, tengo que decir los santos de no sé tampoco, pero vamos a ver. Cuando murió recientemente Carrillo, o sea, no... Es que era, o sea, ejercicio periodístico, eso soy capaz de ofrecerle, vamos, 1000 euros al que me encuentre en cualquier crónica de cualquier periódico generalista, o sea, una crónica sobre la muerte de Carrillo que no viniera, además no escondido, sino en los titulares, las palabras, sombras, luces y sombras. Entonces, un ejercicio de aparte de originalísimos todos, pero siempre ponía lo de luces y sombras. Que un año antes había muerto Fraga y eran todo luces, por lo visto. Era un demócrata de toda la vida, un tío... Claro, entre otros. En 40 años puedes barrer lo que tú quieras. Acabamos con Villa porque hay que cerrar. Aquí el problema es que mataron ideológicamente a España. No, y las fotos sí. que hubo desaparecieron y... Si por un casual se tercia algún día hablar de cómo montan educativamente el Estado, verlo cómo lo montan a nivel constitucional o a nivel jurídico es alucinante, pero verlo cómo se monta el Estado franquista a nivel de educación es alienante. O sea, lo ves y es indignante. Dices, porque está todo desmovilizado, está Dios ahí sobre... Y tú que eres investigador, a ti, por ejemplo, una prueba sobre la represión franquista te costará un huevo, ¿no? Claro. Allí, yo estoy centrado en el tema de la República, primero porque me interesa mucho. Hay pero sí que que no hay fotos, que no hay documentos, y da miedo a que lo han hecho desaparecer todo, ¿no? ¿Qué es la primera palabra? Acabamos con ella. Sí, acaba breve, por favor. Eso creo que para poder decir la verdad, que siempre han dicho de que por un lado y por otro, y que le preguntas siempre a Carrillo lo mismo. Para que os dejará, hoy en día una entrevista de ¿qué estos cojones ya que me digan para que os del Jarama, como que hubiera sido la única acción en toda la guerra, de otras 350.000 por otro lado, solo se equiparan una para otra y ya está. Y es lo que nos han hecho siempre. Hay una diferencia sutil.
La República tiene que reaccionar a una sublevación. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ahora que estamos en un Estado democrático si hubiera una intervención militar? Pues la República tiene que reaccionar, y la República, salvo al principio y muy en contadas ocasiones, utiliza instrumentos jurídicos creados al efecto para reprimir a aquella gente que va en contra. La Ley de Defensa de la República, entre otras, el Código Penal vigente. Mientras que los sublevados trabajan vía excepción. Derecho militar, el que me interesa, y el que no, no, porque lo primero es ser leal a la República y no sublevarse contra ella. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Viendo cómo reprimimos los desahucios, me imagino cómo reprimirían los otros. Pues imagínate. Bueno, pues... No hay que ser timorato. ¿Me dejas medio segundo? Vale. Antes de eso, os he traído para el Ateneo, no sé si tenéis biblioteca o no, un libro que presentamos desde el Ateneo Republicano en la Asociación Manuel Gazaña de León hace un par de años, la Revolución Franquista en el Frente Norte, no sé si lo conocéis, para que lo tengáis. Otro que intentamos sacar un año después, que trae cosas, bueno, hubo un problema de edición y no lo tiene todo, y otra de las joyas bibliográficas que estaba público, bueno, los discursos de Azaña, pues para que lo tengáis. Vamos. Pues nada,